aunque sea una cosa muy sin importancia, debo hacer una fe de rata en el sermón de ayer o antes de ayer, aunque ahora os resulte un poco extraño a los que no asististeis a esos dos sermones. Dije que la fortuna de una escritora inglesa era una determinada. No, en realidad eran 6.000 millones de euros. Lo que pasa es que cuando leí la noticia mentalmente lo trasladé a pesetas y por eso puse 2 ceros más. Y ahora os resultará enigmático totalmente porque dije la fortuna de una escritora, pero en el sermón tenía su sentido. Cuando ayer acabé el sermón, recordad que en el primer sermón del Evangelio había tratado de la jerarquía de la Iglesia, la grandeza, la belleza, el orden de Dios que hay en las jerarquías de la Santa Iglesia. El segundo sermón hablé de otra jerarquía que es la de la sabiduría, de cómo Dios exalta a algunos dentro de la Iglesia para que sean torrentes de la ciencia de Dios. Cuando ayer me marchaba de Lambón, dije, ahí va, se me ha olvidado hablar de un tercer aspecto, estando en un convento como estamos. Es verdad que está muy bien contemplar lo uno y contemplar lo otro, pero en un convento quedaba un tercer elemento, que es la jerarquía de la santidad. Pero como hoy era la fiesta de la solemnidad de San José, dije, es perfecto, porque esto sí que se aplica al 100% a San José y esto sí que se aplica al 100% a cada una de las personas que están en el convento. En el primer sermón podía haber quedado el deseo de decir cuánto me gustaría ver el altar de la confesión de San Pedro de un mármol precioso, rodeado todo él de los cardenales con sus vestiduras cardenalicias, como una corona, todos sentados alrededor en círculo. Y en el centro el Papa, él vestido con sus vestiduras litúrgicas, con sus presbíteros, diáconos, alrededor del altar. Y más allá de todo esto, pues obispos, arzobispos, monseñores, el pueblo fiel a millares. Es una cosa preciosa que a mí me admira más que tantas cosas de la naturaleza tan bellas. Uno diría, ¿cómo me gustaría contemplar eso? Y es un sentimiento bueno. Lo que pasa es que una persona en clausura sacrifica no solamente los placeres carnales o de la gula o de tantas otras cosas, sino hasta muchas cosas buenas y santas por otras. Cuando en el segundo sermón hablaba de... También hay una jerarquía de la ciencia de Dios, de las personas que son maestras, de las personas. También una religiosa sacrifica sus posibles capacidades en esa materia para recibirlo o para serlo. Para recibirlo porque no podrá ir a las grandes universidades, no podrá dedicar el tiempo que se puede dedicar si uno se dedica a eso. También ese sacrificio es santo, porque se sacrifica una cosa siendo tan buena por otra mejor. Evidentemente no tiene el mismo tiempo, posibilidades. Alguien al que la Iglesia le encarga llenarse de la ciencia de Dios para ser maestro en la Iglesia,
que una persona que está encargada de cosas manuales, de hacer bollos, de cultivar el huerto, etc. Pero se sacrifica una cosa buena por otra mejor. Porque estas jerarquías en el cielo no serán nada. Nada. Allí tiene muy poca importancia, prácticamente nada, el haber sido papa. Fue un trabajo, una función. La verdadera jerarquía que quedará será la de la santidad, la del amor, la de la transformación de la propia alma. Es verdad que en buena lógica los más grandes maestros de la teología, lo ideal es que fueran los más santos, pero no siempre ha sido así. Ha habido personas que realmente han tenido un don para penetrar las cuestiones más profundas de la teología y que no eran personas de muchísima oración. Grandes cimas sí, pero no todos, no todos. Del mismo modo que no siempre los más santos son los que van a ser los que mejor gobiernen. No siempre. Muchas veces sí, va a haber esa unión del alma con la función, pero no siempre, no siempre. Lo que de verdad valdrá es la transformación interna que se realiza, en este caso aquí, en el convento. Y todas las demás cosas, siendo tan buenas y hasta santas, esto es más santo todavía. Y esto sí que es perfecto para la fiesta de San José, el cual no fue ni siquiera presbítero, ni fue ordenado diácono, ni está considerado doctor de la Iglesia. No nos ha dejado ni un solo escrito. ¿Él enseñó en la Iglesia? No. ¿Él gobernó en la Iglesia? No. Él tuvo la fabulosa posibilidad de santificarse junto a Jesús y María. A él sí que se le aplica las palabras de Jesús en ese mismo sermón que dije esos 2 días, porque era el mismo Evangelio, sábado y domingo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo importante es el fruto, el fruto. Lo otro son ramas, hojas, el fruto. Ramas y hojas. Las hojas, símbolo de lo que se lee. La altura del tronco, símbolo del que ha sido puesto en alto. Pero lo que importa es el fruto. Y el ciprés no da fruto. Y el pino apenas da fruto. Y muchos árboles muy grandes apenas dan fruto. De hecho, la imagen que Jesús escogerá la imagen que Dios va a escoger para su teofanía, para su manifestación, es la zarza. Ardiendo, pero la zarza, símbolo de Jesús, por eso he dicho Jesús, por las espinas, porque Jesús se anonadó, se hizo despreciable. La zarza es la más despreciable de todas las plantas que dan algún fruto, y llena de espinas. Sin embargo, estaba llena de fuego, símbolo, en este caso, del Espíritu Santo. Pero si muere, da mucho fruto. La vida ascética. Porque en el amor todos diremos, no, yo te amo, Dios mío, infinito, infinito, con todo mi corazón. En eso no va a haber diferencias. Incluso en el tiempo de oración en un convento, todas hacen el mismo tiempo de oración según las disposiciones de la casa. Todas, en principio, van a tener presencia de Dios. Donde verdaderamente allí sí que hay una diferencia clara, está en la vida ascética. La vida ascética da la medida del amor.
¿Cuántas veces he visto eso? Sí, es verdad que la persona a veces que se sacrifica mucho puede ser antipática. La persona que se sacrifica mucho puede faltar a la caridad. Es verdad que la persona que se sacrifica después puede tener fallos en el amor a Dios. Pero lo normal es que la cruz da la medida del amor. En el Evangelio leíamos: Padre, glorifica tu nombre. En la medida en que uno lleve la cruz, será glorificado, pero no va a ser en esta vida, normalmente. Incluso cuando a veces decimos el caso de una madre de familia o de una religiosa que ha sido glorificada en vida, por lo que sea, son excepciones. La glorificación a la que aspira una religiosa es solo en la otra vida. La consolación es solo en la otra vida. Lo que hiciera San José solo lo sabremos en la otra vida. Lo único que sabemos es que fue un gran santo y que estuvo cerquísima de las dos personas más santas que ha habido sobre la tierra: la persona humana de Jesús y la Virgen María. Pero lo que hizo, lo que dijo, lo que sufrió, nos es desconocido. Y no podemos llenar con la imaginación lo que Dios quiso que quedara velado. San José es el ejemplo de la vida que Dios quiso que quedara oculta. Solo debemos esperar en la otra vida. Pero los otros sermones se completan con este. Y de hecho, entre los tres lugares, una curia diocesana, una gran universidad o un convento, el lugar más seguro para santificarse es el convento. El que da más facilidades es el convento. Después cada uno debe seguir el camino que Dios le indique, sin empeñarse, claro está, pero el camino mejor, el lugar que denota una mayor predilección es el convento. ¿La Iglesia necesita maestros? Sí, pero el mejor lugar es el convento. San José, al que más quisiera, le diría: para ti esto, más oculto, más humilde, pero el más seguro. Vas a poder estar conmigo, con San José, con la Virgen, con Jesús. Los otros van a tener más distracciones, más tentaciones, pero las ventajas que tiene el convento es que es la casa de Nazaret, cosa que no se puede decir del que está en la plaza, del que está exaltado. Jesús mismo, cuando iba corriendo por las ciudades, aldeas de Israel, no era la dulce casa de Nazaret. Cierto que él hizo la voluntad de su Padre y así se santificó, pero no era la dulce casa de Nazaret. Incluso Dios Padre, a su Hijo, que era lo que más quería, lo que le dio 30 años fue la casa de Nazaret. Ni siquiera él, en cierto modo, es una excepción. Que todos nosotros, con este sermón final, en el día de San José, entendamos que Dios, cuando a veces nos prueba, en realidad nos está dando lo mejor, que algún día nos daremos cuenta de que eran regalos, de que algún día nos daremos cuenta de que justamente era al revés de lo que pedíamos. Nuestro bien estaba en la vida de San José, con sus sufrimientos, con su cruz, con su vida ascética. El que muere dará mucho fruto. Que San José interceda para que deseemos lo mejor. El convento y los que no estamos dentro del convento, espiritualmente vivamos
en el convento de nuestra alma.